Saludos amigos de Sin Filtros. ¿Quién creyera ya 8 días de cuarentena? Esta es nuestra segunda entrega de Sin Filtros por redes sociales. Quiero empezar leyendo estos dos versículos que están en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Miren cómo dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Y hoy en nuestro encuentro en Sin Filtros queremos proponerles este tema: ¿cómo es vivir la fe en tiempos de crisis? ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Cómo enfrentamos los tiempos difíciles con nuestra fe en Jesucristo? Y lo que tenemos para hoy, lo que hemos preparado es unas preguntas relacionadas con este tema, y algunos de los chicos de Sin Filtros van a hacer unas conversaciones y unas posibles respuestas a estas preguntas. Entonces, vamos con mucho ánimo, conéctate, anima a otros, invita a otros. También recordarles que en nuestro encuentro pasado enviamos 2 recursos. Si todavía no los tienes, si te interesa, háznoslo saber. El texto de Vida Centrada en el Evangelio, que estamos proponiendo que lo leas durante esta cuarentena, y también un video de nuestros amigos de Byte que se llama Martín Lutero y el Coronavirus. Si te interesan estos 2 recursos, por favor avísanos y te indicamos cómo acceder a ellos. Muy bien, bienvenido. Esto es Sin Filtros por redes sociales. Hola, mi nombre es Cristian Ángel, mi esposa Paola y mi hija Isa, por ahí va a aparecer un ratico. Queremos contarles un testimonio de fe en tiempos de crisis. Bueno, nosotros teníamos planeado el pasado 9 de marzo un viaje a España y así lo hicimos. Era un viaje principalmente para descansar como familia y tener un tiempo nosotros, y también para unas reuniones muy claves de temas ministeriales que teníamos nosotros. Pero bueno, nada, esto se llevó a cabo muy bien como en nuestros planes. Al segundo día de estar allí en Madrid se declaró pandemia y ya saben el mundo cómo se puso, especialmente en Madrid. Empezó como la curva muy hacia arriba de los contagiados y de los muertos, y Madrid era el epicentro de la enfermedad en España. Entonces las calles muy preocupada, la gente salió desesperada a comprar tapabocas, guantes, gel antibacterial, comida y para guardarse. Y esa madrugada Isabela le dio fiebre a más de 38 grados y una tos muy seca, y bueno, estábamos muy asustados porque parecía como si estuviera afectada por esta enfermedad. Al día siguiente conseguimos la oportunidad de tener un pediatra a domicilio, y este hombre nos explica que la niña está afectada de las vías superiores, pero que no está contagiada, pero que estamos en una zona de mucho riesgo, y que qué hacíamos en este lugar, que porque no nos devolvíamos para nuestro país, que estábamos pensando para estar ahí en España. Y nosotros luego tenemos la posibilidad de salir a Barcelona, a las afueras de Barcelona, en una casa de un familiar, para poder estar un poco más seguros. Y vamos para allá como esperando que los días mejoren y cambien, y en ese transcurso nos cancelan el vuelo a Colombia. Iberia cierra los vuelos y nos cancelan, y eso fue un motivo de preocupación también para nosotros, y empezamos allá como a querer entender por qué el Señor nos ha traído, qué es lo que ha pasado. Y era muy complicado en tiempos de crisis entender la voluntad del Señor, pero oramos y bueno, adoramos allí y empezamos a disfrutar ese tiempo de encierro, y a comer, a reír, a jugar, y al fin, luego de un par de días, nosotros podemos regresar a nuestro país antes de que cierren las fronteras aéreas y estar aquí en casa. Fue muy complicado, en los aeropuertos se sentía ambiente de mucho temor y mucho miedo, pero especialmente yo quiero invitarles a que en medio de esta situación veamos al Señor y podamos tener nuestra esperanza en Él, que aunque nuestros planes han cambiado, que ante las situaciones han cambiado en el exterior, el Señor nunca ha perdido el control. El Señor nos ama y Él siempre tiene cuidado de nuestras vidas.
Entonces, animarte a no perder la fe en tiempos de crisis y en tiempos. Si me siento decaído o asustado por alguna situación difícil, significa que no estoy teniendo fe en Dios. Bueno, para responder a tu pregunta, cuando nos sentimos decaídos y cuando sentimos miedo a situaciones difíciles como la que está pasando ahorita o situaciones de crisis en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestra relación de trabajo o cualquier otra relación, cuando sentimos miedo y temor, sí estamos perdiendo nuestra fe en Dios. Nosotros constantemente como pecadores estamos rodeados de luchas, de temores, de miedos a diferentes circunstancias. Pero el Señor, lo que Él ha hecho en la cruz es mucho más grande que esas situaciones, que esas circunstancias. La palabra del Señor dice en 1 Juan 4, versos 17 y 18 lo siguiente. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Dos cositas para tratar sobre esto. Lo primero, hay que vivir como Jesús vivió. Ahí dice, vamos a estar confiados en el día del juicio porque hemos vivido como Jesús vivió. Y Jesús vivió con fe. Jesús vivió confiado. Jesús estuvo en situaciones de riesgo. Jesús dio su vida. Jesús, antes de morir en la cruz, Él quería pasar esa copa. Él no quería. Le dolía porque sabía lo que iba a sufrir, sabía todo lo que vendría. Pero confió en el Señor, tuvo fe en que su voluntad, en que lo que Él iba a hacer era mucho mejor de lo que Él esperaba y lo que Él podía decir. El Señor fue fiel y confió en su propio Padre. Y eso es un ejemplo de fe. Hay que tener fe como Jesús tuvo fe. Otra cosa es que también en 1 Juan nos habla de que Dios es amor y que en Él no hay temor. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando conocemos al amor que es Dios mismo, podemos caminar en fe junto a Él, porque conocemos todas sus obras, porque conocemos todo lo que Él ha hecho y porque podemos decir, Él ha obrado para bien por mí, Él obrará para bien más adelante. También en la Biblia encontramos historias como la de Pedro, que está en Mateo, capítulo 14, y en esa historia vemos que Pedro se lanza a caminar sobre las aguas y empieza a hacerlo tranquilo y de un momento a otro siente temor, siente miedo y empieza a hundirse sobre el mar. Ahí pone su mirada en Jesús, pide ayuda a Jesús y es justo ahí cuando es salvo. Pedro depositó su mirada en Jesús. En Mateo, capítulo 14, y en esa historia vemos que Pedro se lanza a caminar sobre las aguas y empieza a hacerlo tranquilo y de un momento a otro siente temor, siente miedo y empieza a hundirse sobre el mar. Ahí pone su mirada en Jesús, pide ayuda a Jesús y es justo ahí cuando es salvo. Pedro depositó su mirada en Jesús. Nosotros debemos depositar nuestra mirada en Jesús. Cuando nosotros depositamos nuestra mirada en Jesús, nuestra fe se fortalece. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en que lo que Él hizo es mucho más grande, nuestra fe se fortalece. Nuestra mirada en Jesús debe estar puesta a través de la relación que nosotros entablamos con Él. ¿Y cómo le conocemos? Orando, leyendo su palabra y teniendo una relación íntima con Él, viviendo como Él vivió. La fe y el temor no van en la misma dirección. La fe y el temor no pueden coexistir. Pero Jesús es un ejemplo de fe. Jesús es un ejemplo de una persona que tuvo las situaciones más difíciles y pudo confiar en el Padre. Entonces, ¿en qué vamos a poner más nuestra confianza? Pongámosla en el Señor y sabemos que Él obrará para bien y que su voluntad es perfecta. Hola, un abrazo para todos y todas. Mi pregunta para aportar en el tema sería,
cómo nosotros y la congregación, cómo la iglesia podría apoyar a un amigo, a un hermano que lastimosamente tuviese que afrontar la muerte de algún ser querido en medio de esta pandemia. Es algo que lastimosamente está latente y creo que es bueno que comencemos a preguntarnos cómo podríamos afrontar también y apoyar desde la iglesia, desde la fe, una circunstancia de esta magnitud. Un abrazo para todos. Hola a todos nuestros amigos de Sin Filtros. Samuel, muchísimas gracias por tu pregunta. Sin duda nosotros tenemos un reto grandísimo como iglesia referente a este tema, no solo por la situación actual que atravesamos, sino por la responsabilidad que nosotros tenemos de consolar y dar una palabra apropiada cuando alguna persona cercana o nosotros estemos pasando por una situación de este tipo en cualquier momento de la vida. Para esto vamos, o para responder esa pregunta que es un poco compleja, vamos a dar 3 puntos y vamos a cerrar con una conclusión. Y el primer punto se trata en Romanos 12:15. Dice, alégrese con los que estén alegres y lloren con los que lloren. Es tenaz este versículo porque aquí no significa que la iglesia todo el tiempo o los que estamos en una iglesia debamos estar contentos todo el tiempo, sino que también abre la posibilidad que podamos estar tristes y podemos llorar en algún momento. De hecho Jesús pasó por esa situación, lloró cuando Lázaro murió y tuvo su tiempo y su momento de tristeza. Pero hay algo muy importante que podemos hacer y es orar por el consuelo y la paz de parte del Señor para las personas que están atravesando por una situación de un dolor profundo como seguramente puede pasar. El segundo punto lo encontramos en Filipenses 1:23 y dice, deseo partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Nosotros sabemos que Pablo atravesó por circunstancias muy difíciles en su vida, de hecho convivió con algo que de pronto no es claro en la Biblia, pero atravesó por momentos muy complejos durante toda su vida. Y cuando nosotros pensamos en la muerte, debemos recordar, como dijo Pablo, y decir, yo deseo más que estar en esta tierra, estar con Cristo porque es muchísimo mejor. Y de hecho nosotros sabemos que la muerte física no es la muerte definitiva y no es el fin. Hay algo muchísimo mejor en el cielo y está en Filipenses 3:20, donde nos dice que en el cielo nosotros vamos a tener un cuerpo diferente a este, un cuerpo glorificado. Sí. Y el tercer punto que queremos abordar es muy similar a lo que pasó en el anterior punto, y esa es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. No es un simple consuelo tímido al dolor, sino una poderosa promesa de Dios. Es la mayor promesa que tenemos de parte de Dios en cuanto a su fidelidad y que Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces es una promesa muy profunda y que creemos en nuestro credo está que va a haber una vida eterna que no solamente se determina en nuestra vida aquí física, sino que vamos a tener una vida eterna. Entonces en eso podemos gozarnos, tener tristeza porque quizás la partida de ese ser querido es en este momento, pero tener gozo de que nos podemos quizás de pronto encontrar con Él y que Él va a tener una vida mucho mejor. Ok, y como conclusión, el cuarto punto, nosotros somos conscientes que es una situación de profunda angustia y quizá pone a prueba nuestra fe o la fe de la persona que pase por este momento. Y estas verdades que hablamos hoy y muchísimas otras que hay en la palabra, quizá no pueden quitar el dolor completo o la tristeza completa de la muerte, que es algo desgarrador, pero sí modifican y ayudan como a dar un consuelo en medio de las dificultades. Queremos concluir con este Salmo 116:15, que dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hola, nosotros como pareja tenemos la siguiente pregunta. Y es según la situación que estamos viviendo actualmente, ¿cuál es el papel que juega la iglesia o que jugamos nosotros como iglesia frente a la sociedad? Bueno, frente a esta pregunta que nos plantean, podríamos afirmar 2 cosas. Quisiera afirmar 2 cosas. Uno,
el papel que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, en nuestras vidas y lo que debemos de comunicar a la sociedad. Entonces, en esos dos sentidos, podríamos decir que el papel de nosotros como cristianos es el de confiar en Dios. Tenemos que confiar en el Señor, aún en medio de estas dificultades, aún en medio de estas situaciones que no nos debieran de sorprender, porque esto es de lo que la Biblia nos habla en diferentes partes de la misma, acerca de esos últimos días donde iban a haber muchas cosas, entre eso, todo esto que está sucediendo ahora. Pero Dios nos llama y Dios nos anima a poder confiar en Él. Hay dos salmos que pudiéramos meditar, dos porciones en las que pudiéramos meditar. Uno es en el Salmo 56, donde dice que cuando siento miedo, pongo mi confianza en Dios. Ese es el Salmo 56, 3. Otro salmo que podremos meditar es el Salmo 91, del 1 al 2, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Dios nos anima como cristianos a poder descansar en Dios a través de esta situación, entender que Él es soberano y que debemos de confiar en Él, que nuestra esperanza debe estar en Él, que Él tiene control de todo y cuida de nosotros, que como cristianos podamos depender de esto, es muy importante. Pero en otro sentido, el cristiano o la iglesia debe ser luz en este tiempo. Debe ser luz para aquellas personas que no le conocen y debe ser luz en medio de esta generación. Para, digamos, ser una esperanza en medio de todas estas adversidades. En Mateo 5, del 14 al 16 se nos habla de que nosotros somos la luz del mundo. Y somos la luz del mundo para hacer brillar esa luz delante de todos, para que al ver las buenas obras ellos alaben al Padre que está en el cielo. Así que nuestro papel como iglesia en esta sociedad es ser luz, es tener esperanza en el Señor, pero es ser luz también, ser luz para aquellos que no le conocen y ser luz para ayudar al prójimo a través de buenas obras. Quizás es una buena oportunidad para ser generosos con lo que Dios nos ha dado, no pensar solo en mí y en los míos en esta situación, sino en cómo puedo beneficiar a otras personas y cómo puedo ser luz a través de mis actos a otras personas. Así que podríamos decir que en estos dos sentidos la iglesia está llamada a descansar y confiar en Dios como Todopoderoso, pero a hacer luz a través de actos de misericordia, que esa es la verdadera religión, como nos habla Santiago, que es el velar por los huérfanos, por las viudas, y esto nos habla de el ser un puente como iglesia para ayudar a otros y tener misericordia de otros y en actos de misericordia ayudar a otros. Esta sería como la respuesta a esta pregunta. Amigos, muy buenos días. En estos días nos preguntamos qué lugar tiene la perplejidad en nuestra fe. Muchas de las presentaciones del cristianismo hoy en día se hacen con base en que al llegar a la fe todo lo tenemos seguro. Ese es uno de los errores mayores, por ejemplo, de la teología de la prosperidad, pero en general el movimiento de la fe promete a la gente que no va a sufrir y que todo le va a ir muy bien. En estos días vivimos perplejos porque no sabemos qué va a pasar mañana, cómo va a cambiar el mundo. Vivimos al borde de la incertidumbre, un día a la vez. ¿Qué lugar tiene la perplejidad en nuestro caminar con Dios? Hola, mi nombre es Jesús Peña. En estos momentos me gustaría responder a la pregunta de qué papel juega la incertidumbre en la vida cristiana. Lo primero que debo decir es que
La incertidumbre sí es un sentimiento legítimo que encontramos en la Biblia, siendo vivido por personajes, hombres de fe, mujeres de fe, desde Génesis a Apocalipsis. Basta con leer un poco para encontrar personajes como Abraham, Job, y muchos otros que son llamados perfectos, santos, profetas, sacerdotes, representantes de Dios, que vivieron incertidumbre y algunos hasta crisis de fe. La respuesta en algunos casos fue de infidelidad, algunos otros muy contados, como el caso de Josafat, pudieron decir en medio de la incertidumbre: no sabemos qué hacer, pero ponemos nuestra mirada al Señor. Eso no era tan común. ¿Eso qué significa? Bueno, por una parte, que la puedes vivir incertidumbre y no hay nada malo con eso, pero también debes darte cuenta de que hay otros que también lo pueden vivir a un punto en el que puede llegar a ser tan abrumador que los paraliza. Ten misericordia de ellos también. Vive esos momentos de incertidumbre con ellos y permite que el Señor haga lo que nos hace una y otra vez en la Escritura, y es que toma esos momentos de incertidumbre para que la persona que es probada por el fuego de la duda pueda evaluar su fe y darse cuenta si lo que ha vivido hasta ahora ha sido un engaño o no, si ha vivido solamente religiosidad y palabrería en lugar de la fe pura y perfecta que recibimos de parte de Cristo. Por otra parte, la incertidumbre nos recuerda la necesidad de tener cierta certidumbre en nuestras vidas. Y bueno, la certidumbre, cuando vemos la Escritura, vemos que la fuente de certidumbre es el Señor. En el Salmo 115, cuando las naciones están diciéndole al pueblo: ¿dónde está tu Dios? ¿Acaso los abandonó? ¿No es capaz de hablar? ¿No es que no tiene poder? David les dice: tú, Israel, confía en el Señor, porque Él es su fuente de ayuda y confianza. Él es tu defensor. Certidumbre, nuestro Señor. Que, por cierto, nos termina humillando. La incertidumbre nos humilla, y es una bendición que sea así, porque nos recuerda nuestra fragilidad, nuestras limitaciones, nos permite ver a un Dios más grande de lo que pensamos que era, y nos permite vernos más pequeños de lo que pensábamos que éramos, para ir a este Dios que es el único todopoderoso, soberano sobre toda la creación, que tiene el poder de hacer lo que quiera con ella. Lo otro, como fuente de certidumbre, es que bueno, si estás en Cristo, si viniste al arrepentimiento de la fe confiando en el sacrificio suficiente de Cristo en la cruz, tú has sido reconciliado con el Señor y tu vida ha sido escondida por siempre, por la eternidad en Él. Y eso que implica también pues que serás glorificado junto con Él cuando Él venga por segunda vez. Y vivirás eternamente con cuerpos glorificados junto con el Señor, viviendo su gloria, en donde no habrá más hambre, pobreza, corrupción, toda la corrupción bajo la cual fue sumida la creación por causa de nuestro pecado será quitada y vivirás eternamente con el Señor. Lo otro es que fuente de certidumbre en la aflicción. Salmo 119 nos dice que ese es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. La palabra del Señor. La palabra del Señor es fiel, confiable, verdadera. Él no intenta engañarte cuando lees este libro. Él quiere que lo conozcas. Y la palabra de Dios te mostrará a Dios, te llevará a Cristo, te vivificará, te animará, te exhortará, te corregirá, te santificará. La incertidumbre te lleva a buscar certidumbre en el Señor, en Dios, en Cristo, en la palabra de Dios. Considera la incertidumbre no como una treta de Satanás y nada más, sino también considera una bendición en la cual tú puedes ser santificado. Que Dios te bendiga.
Gracias al Señor por nuestros amigos que participaron en este programa hoy. Cuando revisamos toda la historia bíblica, nos damos cuenta que la aflicción, el dolor y el sufrimiento ha acompañado siempre a los hijos de Dios. No solamente en las historias de la Biblia, también en las historias de los reformadores y los creyentes en todas las épocas han enfrentado aflicciones y angustias y tiempos de crisis. De hecho, la Biblia dice que nosotros, por ser hijos de Dios y por confiar en Dios, no estamos exentos de los tiempos de crisis. Lo que sí estamos seguros es que Él va a acompañarnos. Mire cómo lo dice Jesús a sus discípulos en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús provee para nosotros el gozo y la esperanza en medio de las aflicciones, y así tenemos que vivir, con esta seguridad que el Señor está por encima de todo y que nosotros somos consolados y somos fortalecidos para que podamos también animar a otros y ayudar a otros. Anímate a vivir la fe en esta crisis o en otras crisis, a confiar en el Señor, a venir a Él en arrepentimiento y en fe, a esconderte en Él, a poner toda tu esperanza en Él. Nos vamos a encontrar de nuevo en nuestra próxima sesión de Sin Filtros en redes sociales, Sin Filtros en casa. Que el Señor te bendiga. Chao.